Y dice la escritura que ahí metieron la intimidación y le mandaron, mis hermanos, de que a través de un profeta tengan que tener cuidado, que no todo el mundo es profeta, ni todo el mundo está hablando de parte de Dios en estos tiempos. Lo que más es habladores, gente hablando por presunción. Pastor, escucha lo que dice Dios. Sí, yo te voy a escuchar, pero tienes que tener cuidado, que si hay algo que Dios me ha permitido tener por su infinita misericordia y discernimiento, yo sé cuando hay profetas que lo que quieren es consagrarse a través de palabras positivas. Te conocí. Y también sé cuando hay profetas que lo que quieren es detener la obra. Al nombre de Cristo, a su nombre. Nehemías capítulo 6, a la altura del versículo 15. Cuando alguno lo tenga me puede decir amén. Pues leemos la palabra en el nombre de Jesús. Ella dice así: fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elum, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amantísimo Dios Padre, gracias por permitirme leer tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque leer tu palabra es una gran bendición para mí y una gran bendición para mis hermanos. Y aquí que te pido que siga proporcionando momentos de lectura que aumenten nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, de tal manera que podamos agradarte en cada una de nuestras actuaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, gloria a Dios, en virtud de que el tiempo ha avanzado bastante. Los minutos que tengo son bastante limitados para la exposición de la palabra en esta mañana. Mírala acá, autora. Venga. Muy bien. Y en virtud de que los minutos que tengo, gloria a Dios, para exponer la palabra del Señor son bastante breves, gloria a Dios, quisiera entrar inmediatamente en materia. Conforme al texto bíblico que nosotros pudimos leer, el texto bíblico hace referencia, gloria a Dios, a cuando el pueblo de Israel había, gloria a Dios, concluido con lo que era la construcción del muro. Nosotros vemos en este texto, gloria a Dios, cómo ellos habían logrado esta gran hazaña o esta gran bendición, esta gran obra, y para sus enemigos había sido causa de que le temieran, pero no tan solo de temor, santo es el Señor, sino que aparte de que fue causa de temor, para ellos fue causa de una especie de humillación. Estos conceptos que podemos ver expresados en estos textos bíblicos tienen una raíz. Y el que no conoce el contexto de esta historia o de este acontecimiento, quizá no siente el impacto al momento de leer este verso bíblico. Pero cuando usted lee de manera detenida y exhaustiva toda la historia de lo que fue el post-cautiverio del pueblo de Israel, entonces usted puede ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en este acontecimiento. Pues lo primero que nosotros podemos ver en este hecho es que para poderlo Dios lograr, primero inicia con el despertar de ciertas personalidades que él entendía indispensable e importante para poder hacer la obra. La Biblia especifica y enseña que cuando se había cumplido los 70 años de lo cual había profetizado Jeremías, que duraría el pueblo de Dios en el cautiverio, dice la escritura que Dios se vio en la necesidad, o su propósito fue despertar el espíritu de Ciro. Escuchen bien esto. Dios inicia el proyecto, mis hermanos, despertando el espíritu de Ciro. Y dice la escritura que cuando él despierta el espíritu de Ciro, Ciro se levanta, estando en un rey de una nación extranjera, y dice: así me ha dicho Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, que le mandara a hacer casa en Jerusalén. Un rey pagano, un rey que no tiene ningún tipo de concepto en cuanto a lo que tiene que ver con la formación hebraica, es el que está
diciendo hay que hacerle caso a Dios. Porque Dios, dice la Escritura, que despertó el espíritu de Ciro. Algo que me impacta es que la Biblia no solamente habla del despertar del espíritu de Ciro, sino que dice la Escritura que Dios también se vale de los líderes. Y dice la Escritura que Dios también despertó el espíritu de los líderes, de los ancianos en aquel momento. No solamente Dios despierta el espíritu del rey, no solamente Dios despierta el espíritu de los ancianos, de los cabezas de familia, sino que dice la Escritura que Dios también despierta el espíritu de los profetas. O sea, mis hermanos, para poderse iniciar una obra de relevancia en Dios, Dios tiene que despertar hombres y mujeres que estén dispuestos. La Biblia especifica que cuando Dios despierta el espíritu del rey, el rey da el decreto y financia la obra. Cuando Dios despierta el espíritu de los jefes de casas paternas, de los líderes inmediatamente preparan su gente para volver a Jerusalén. Cuando Dios despertó el espíritu de los profetas, dice la Escritura que los profetas empezaron a profetizar de parte de lo que Dios había dicho a favor de la obra. En nombre de Cristo, a su nombre. Si usted no sabía en qué tiempo, gloria a Dios, el profeta Zacarías profetizó, hoy se va a dar cuenta. Si usted no sabía en qué tiempo había profetizado el profeta Ageo, hoy usted se va a dar cuenta. Porque estos son los profetas que cuando Dios dice, háganme casa, estos son los que le dicen, Jehová, y sin muro te vamos a hacer la casa. Y Dios le dice, yo seré muro de fuego en derredor de ustedes. Constrúyanme la casa, aunque no haya palizada, aunque no haya muro, que yo soy más importante que los muros. Yo soy más importante que cualquier barrera que un humano pueda poner. Y ahí se materializa el dicho que dice, si Jehová no vela, en balde vela la guardia. Es mejor que se duerma el guardia y que Dios vele, a que el guardia esté despierto, pero Dios no esté en esos asuntos. Porque si Jehová no vela, mis hermanos, Satanás se estraga. Es la Escritura que Dios dijo, Jehová, sin muro haremos tu casa, sí. Dios para iniciar una obra tiene que despertar a su pueblo. Y lamentablemente el caso, pero me voy a la obligación de tener que decirlo. Hoy en día no estamos viendo cosas grandes, cosas dignas de admiración, porque hay demasiado sueño en la casa de Dios. Hay un letargo, mis hermanos, sobrenatural que no se había visto nunca en el pueblo del Señor. Una indiferencia que está impidiendo que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. No fue que el profeta se llenó de emoción. No fue, mis hermanos, que Dios, después que habló, se retractó. Es que Dios necesita a alguien que se despierta. Es que Dios necesita a alguien que ya, mi hermano, se levante. Por eso dice la Escritura, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay gente que quieren gozar, disfrutar del resplandor de Dios, de la bendición de Dios, pero durmiendo es imposible. Alguien tiene que activarse. Alguien tiene que motivarse. Alguien tiene que querer. Alguien tiene que levantar la mano y decir, Padre, envíame aquí, envíame a mí. Porque sin que haya alguien que despierte, será imposible que Dios haga la obra. Es imposible. No, como Dios todopoderoso, yo me voy a acostar y Dios con su poder lo va a hacer. Dios no funciona así. Dios necesita a alguien. Y no es que Él no lo pueda hacer solo, pero ese no es el método que Él tiende a utilizar. Él utiliza a los hombres que están dispuestos a hacer su obra. Así que basta ya de sueño, basta ya de descanso, y vamos a ponernos en acción, porque grandes cosas Dios quiere hacer. Y si hay algo que yo he podido darme cuenta en los últimos días de mi vida,
Es que cuando Dios pone el querer en el corazón de un hombre, mis hermanos, no hay nada que lo detenga. Cuando Dios quiere hacer algo y se lo puso en el corazón a ese hombre, no hay barrera, no hay límite. El diablo te va a querer susurrar en el oído: es imposible. El diablo te va a querer susurrar en el oído: es demasiado grande lo que tú estás pidiendo. El diablo y su demonio van a querer susurrarte, mis hermanos, que no lo vas a poder hacer. Pero si Dios lo puso en el corazón, es porque se puede hacer. La Biblia dice que Dios es que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Fue Dios, no fue el diablo. No le haga resistencia al Espíritu de Dios. No resista a la inspiración divina que te está empujando, que te está despertando para que se materialice lo que Dios dijo. Diga conmigo: despierta. No, dígalo con autoridad, como que quiere. Diga: despierta. Lo que no ha acontecido de parte de Dios es porque no se ha despertado, y Dios quiere a alguien que despierte. Dios despierta a estos líderes, a estos hombres, que inmediatamente le despierta. Los hombres dan evidencia de que están despiertos, porque hay gente que quiere decir que están despiertos, pero tú le ves una silla y no se mueven de ahí para nada, ni accionan en nada, pero para ellos están despiertos. Usted quizá puede tener insomnio. La gente con insomnio dice que se levantan, pero usted está durmiendo, y Dios no trabaja con gente con insomnio. No. Dios es que esté despierto, que esté consciente. Sí, porque al otro día se levantan y dicen: ¿qué? Que yo me levanté y me puse en el medio de la cama y te dije: mami, esto y esto, mami, y la comida. Y después me volví y me acosté. Eso no está despierto. Hay gente que están en esa vuelta y dice que usted no está despierto, mi hermano. Usted está totalmente ajeno de sus acciones. Si usted lo está haciendo así, no, hay que despertarse en Dios. Esta gente mostraron que Dios lo había despertado por su accionar. El rey Dios me despertó. Yo voy a mostrar que Dios me despertó. Dio el decreto: devuélvale el oro, devuélvale la plata, devuélvale todo lo que se sacó de su casa para que haga la casa. Dios despertó el espíritu de los líderes, y los líderes mostraron que estaban despiertos. ¿Cómo? Empezaron a congregar a toda la gente y a decirle: es para Jerusalén que nos vamos, mis hermanos. Los profetas empezaron a dar testimonio de que estaban despiertos, porque empezaron a profetizar, a estar en la brecha. Despiértate tú que duermes. Pero todo hombre que Dios despierta, todo hombre que decide despertar en Dios, debe de saber que va a encontrar dificultades. Porque el problema es que despertamos, pero si encontramos una dificultad, pues lo mismo nos acostamos. Dios te despierta, ¿no? Porque Dios te despierta, no vayas tú a pensar que no vas a tener dificultades. La vas a tener. Dificultades fuertes. No estamos hablando de cualquier dificultades fuertes. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Dios despierta a estos hombres, y estos hombres empiezan a accionar, dice que se levantó el pueblo del otro lado, los samaritanos, para que algunos entiendan. Y dice la escritura que sobornaron a muchos líderes, atemorizaron a otros para detener la obra. Y le voy a decir algo: y si Dios lo escribió para que nosotros aprendamos de esto. Lo lograron. No fue el diablo que mandó a hacer casa para Jehová. Fue Dios que dijo: háganme casa. Pero dice la escritura que a través del soborno y a través de la intimidación, de la murmuración, del chisme, logran detener la construcción de la casa de Dios. ¿Y Dios lo escribió para qué? Para que nosotros ignoremos eso. Pues sepa usted que yo estoy pendiente de estas acciones, porque si de algo estoy consciente, de que Dios para este año me ha despertado más de lo que me podía haber despertado para otros tiempos atrás, para cosas grandes. Para cosas grandes, grandes y grandes, que no se han materializado, no por falta de recursos, sino por falta de que alguien se levante y se ponga donde el capitán lo vea.
Dice que los samaritanos, mis hermanos, sobornaron, intimidaron, mandaron carta al rey. Le dijeron: mire, esta gente son unos revoltosos, son rebeldes, son malcriados, están haciendo casa, después no te van a pagar tributo. Y dice la escritura, mis hermanos, que pararon la obra. Y después, mi hermano, venía otro rey y ellos querían iniciar y volvieron y paraban la obra. Porque cuando se mete el soborno en la casa de Dios, cuando se mete el amiguismo en la casa de Dios, mis hermanos, todo se detiene. Por eso Dios siempre ha aborrecido el soborno. Por eso Dios siempre ha aborrecido el cohecho. Eso en la casa de Dios no puede estar, el amiguismo. Bueno, mira, tú no tienes razón, pero como tú eres mi amigo, te la voy a dar. Eso no es de Dios. En nombre de Cristo, a su nombre. Esta gente, cuando querían construir casa, cuando vinieron este hermanito a construir casa, los samaritanos dijeron: nosotros vamos a construir con ustedes, vamos a construir juntos. Y ellos le dijeron: no conviene que construyamos juntos. No, tú estás loco. Ustedes adoran hasta el chivo, ustedes adoran al gato, ustedes son politeístas, ustedes adoran todo tipo de cuestiones. Nosotros nada más adoramos a Dios. No puede haber mezclatura entre lo santo y lo profano. No hay, mis hermanos, armonía entre Cristo y Belial. No podemos construir juntos. Hay gente que está construyendo con todo el mundo. Si usted no lo sabía, sépalo, mis hermanos. Si yo había querido tener un templo gigante, grande, que le cabiera mucha gente, hace rato que yo lo hubiese tenido, mis hermanos. Porque lo que más ha tenido es propuesta, mis hermanos, y gente loco, mis hermanos, por aportar. Pero son gente con principios totalmente distorsionados, que luego mañana van a querer, mi hermano, tomar acción porque ellos aportaron. No sé lo que pudieron participar en los cocinados que se hacían en antes los muchachos. Ya, vamos a hacer un domplín. Yo pongo la harina, yo pongo el coco, y otro decía por allá atrás: yo la pica. Yo pongo el caldero, y cada quien ponía. Pero el que no podía, mis hermanos, que no ponía, se mantenía una esquinita. Pero el que ponía más, agarraba hasta el caldero de que para menear, y echaba de que en un platico de que era para probar. ¿Y quién le decía a ese que no? Si ese fue el que puso la harina y puso el coco. Ya fulano, pero espera que estés tranquilo. Tranquilo, que usted no puso. El que no ponía se mantenía en una esquina. Y el que ponía, pero que ponía de que la verdura, los jigutosos, que eso anteriormente eso era casi dado, porque de la casa se sembraban en los callejones. Tampoco podía hablar muy duro. Si a fulano, si es por tu verdura, mandamos a buscar la mata y te damos tu verdura. Estate tranquilo, que yo puse la harina y yo también puse el coco. Y el que ponía la pacofita estaba ancho. Dice: no, fulano, espérate, me quedaba, también, yo quiero probar también. Y los que ponían casi todo, mi hermano, eran los jefes del cocinado. El pueblo de Israel sabía esa cuestión, y nosotros construimos con los samaritanos. ¿Cómo después le decimos a nosotros que no adoren sus deidades diabólicas, en la que cayó Salomón y que por eso fue destronado, mis hermanos? Por eso cayó el pueblo en desgracia. No. Es mejor construir al paso por un terreno firme. ¿Alguien quiere ir conmigo? Terreno firme. Como no le permitieron construir juntos para hacer su diablura en la casa de Dios, como hay gente que están proponiendo dablo y cemento, para después, mis hermanos, querer venir hasta con gorrita para estar proponiendo candidatos y cuestiones raras. El Señor reprenda al diablo. Entonces dijeron: pues entonces ahora te vamos a hacer resistencia. Y empezaron con un chimoteo y a sobornar y a intimidar. Se paró la obra por varias ocasiones, hasta que Dios vino con una unción recia a favor de sus hijos, con sabiduría del reino, y empezaron a construir la casa. Y cuando ellos venían con su maña de chisme y de soborno, ya había una generación que no cogía soborno. Diga conmigo: yo no cojo soborno, tampoco intimidación. No cojo soborno, ni tampoco intimidación. Cuando vinieron con su soborno y con su intimidación, ya había una generación que estaba puesta para el pleito. Y le dijeron: hey, coja su cuarto y no le tengo miedo. Se va a hacer la casa. Y cuando se fueron entonces con el chisme para arriba, que vinieron con el chisme, entonces vinieron con los documentos. Le dijeron: mira el decreto aquí de Ciro. Ciro dijo que hay que hacerle casa a Dios. Y esto es por decreto.
No sé lo que recuerdan el libro de Daniel cuando dice que el decreto que había dado el rey no podía ser abrogado. Ellos dirán, aquí está el decreto de Ciro. Esto no es lo loco. Cuando vieron el decreto dijeron, sigan construyendo, que esto es legítimo. Y construyeron la casa de Jehová. Nombre de Cristo. A su nombre. Me encanta algo que Dios al principio le había dicho, háganme casa y no se preocupen por el muro. ¿Alguien agarra? Pero luego ahora, en el libro de Esdras, que le hacen casa, en el libro de Nehemías, están haciendo el muro. Pero ven acá, pastor. Pero Dios no dijo que él iba a hacer su muro. Muro de fuego en derredor de ellos. ¿Y cómo es esto? Que ahora sí están construyendo muros. Lo que pasa es que Dios te va a proveer cuando tú no te puedas proveer. Pero cuando tú te puedas proveer, te va a tocar proveerte tú. Por eso Dios en el desierto al pueblo de Israel le hacía llover maná. Dice que caía del cielo el maná. No era que nacía en planta, no. Caía del cielo. Y se le llamó maná porque la gente se preguntaba, ¿qué es esto? Mis hermanos, ¿qué cosa es esta? Y le pusieron maná, que eso es lo que significa en hebreo. Desde que pisaron en Canaán, que pusieron el primer pie, dice la escritura que el maná jamás volvió a caer. O sea, Dios le dijo, siembren ustedes ahora. Ustedes no podían sembrar en el desierto, entonces yo les proveí en el desierto. Ahora siembren ustedes. Ellos no se podían proveer de muro. Lo esencial para un muro es que Dios es el centro. Háganme casa, yo voy a hacer muro. Ahora cuando me hagan casa, ahora ustedes van a hacer el muro. Ahora Nehemías viene, mis hermanos, con el deseo de construir muros. Al nombre de Cristo. A su nombre. Dice la escritura que Nehemías estaba, mis hermanos, no estaba ni siquiera en Jerusalén, estaba gloria a Dios, estaba en el reino, en el mismo reino en el que estaba Esdras. O sea, estaba para con lo que era el rey. Dios mío. No era Ciro, ya Ciro yo hubiera muerto. No sé si era tal Henry, no recuerdo bien, mis hermanos. El punto es que era uno, sí, creo que era tal Henry. El punto es que dice la escritura, santo es el Señor, que cuando él le va a llevar la copa al rey, Esdras era copero. Copero no era cualquier loquito. Era una gente, mis hermanos, de envergadura, porque al rey no cualquiera le podía llevar la copa. Tiene que ser una persona de confianza. Pero había un problema, que tú no podías llevarle la copa al rey y que entruñado como el carajito, que usted lo manda un mandado y viene y que entruñado. No, tenía problemas graves. Usted tenía que ir bien, mis hermanos, bien bonito y alegre. Venga, su majestad. O sea, tenía que ser bajo un respeto, bajo un perfil. Y Esdras estaba quebrantado desde adentro. ¿Y por qué? Porque se había hecho casa, pero faltaba muro. Y el rey, mis hermanos, por más que él quiso esconder, el rey le dijo, tú tienes algo. Y lo que tú tienes es bien de adentro. Cuando ya Nehemías se vio descubierto, le dijo, mira, ¿cómo es yo de estar alegre cuando está la tierra de los sepulcros de mi padre desolada? Wow, ¿qué es lo que tú quieres? Si hay gente que de que están en buena se olvida del que está en mala. Ay. Ustedes, hermano, predícalo. ¿Qué tiempo? Ay, Jehová, Padre, el tiempo arriba. Hay gente, mis hermanos, que no se recuerda de que estén mala, de que ellos están en buena. No se recuerda de que tienen necesidad de comida, de vestuario. Y se le mete un ego y una soberbia satánica y diabólica. Nehemías se podía olvidar de esa gente. Decirle, bueno, lamentable por ellos, yo aquí estoy bien. Pero cuando el hombre es de Dios, nunca se hará indiferente ante la necesidad de la obra del Padre. Nunca. David mismo dijo, mira cómo estoy yo en casa de cedro y tu arca, de que entienda. Y mandó a hacer los planos y a buscar, mis hermanos, recojan el oro, recojan la plata, mis hermanos, que hay que hacer en casa a Dios. Yo veo gente que son diques de Dios y no lo mueven, mi hermano. Ve un bombillo que está quemado en la iglesia. A mí esta gente no me convence, y usted me va a disculpar. Gente que son supuestamente de Dios
y teniendo la posibilidad de poder contribuir con una lata de pintura para que la casa se pinte, se hacen lo loco. Al nombre de Cristo, a su nombre. No sé, mis hermanos, si quizás golpearía a alguien con esto, pero es que esto discrepa del espíritu bíblico. Esto discrepa del espíritu de los hombres de Dios de los cuales la Biblia habla. Él dijo: mira, yo estoy todo aquí, pero no estoy cómodo porque ¿qué? Mis hermanos, ellos están a la intemperie. Cualquiera puede agarrar y acabarlo en una noche. Yo quisiera construirle muros, yo quisiera hacer un muro. Y el rey le dijo: vete. Pero hubo un problema, que el mismo Nehemías dijo: pero me daba vergüenza decirle al rey que me diera soldados, que me diera guardia para que me protegieran, porque entonces él mismo me diría: y tú no tienes un Dios que te protege. Agarra a los evangélicos con pistolas, con 12. Sí, ahora hay unos evangélicos que andan con una pistola, mi hermano, y dice: el que se me pegue lo exploto, hermano. Si falla la fe, le doy un tiro. Digo yo: bueno, cristiano, díganlo usted lo que sigue, mis hermanos. Pero eso está raro. A él le dio vergüenza pedir, mis hermanos, cobertura, porque él dirá: y ustedes no tienen un Dios que protege. Y dice que no le pidió, mis hermanos, de que guardia, de que lo proteja ni nada. Pero esa misma noche, la misma noche que llegó, empezó a hacer las evaluaciones. Se despegó de todo el mundo a meditar en Dios y a ver las evaluaciones. Dice la escritura, a ver los muros como estaban destruidos. Inmediatamente vio los muros y dijo: lo que voy a hacer es esto. Tal familia va a construir de aquí hasta aquí. Vamos a hacer el muro y tanto, y vamos a ver cuántos están dispuestos a colaborar, cuántos están dispuestos a trabajar, cuántos están involucrados verdaderamente con Dios. Digo que dice la escritura que se repartieron el muro. Pero hay algo muy fuerte que yo no quisiera pasar por alto de esta lectura. No lo puedo pasar por alto porque para mí fue chocante cuando lo leí. Porque dice la escritura: pero sus grandes no, oiga, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. O sea, la gente de envergadura, la gente que supuestamente era que lo tenía, como dice vulgarmente en el mundo, que lo tenían todo, todito, los que estaban supuestamente económicamente parados. Estoy hablando bajo el populismo dominicano. Dicen: no aportaron a la obra. Wow. Los que más podían fueron los que menos aportaron. Y se me hace difícil no hacer memoria de la mujer que aportó las 2 blancas. Lo que podían dar, sí, que lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Cuando nosotros iniciamos a pastorear, me recuerdo que nosotros lo que teníamos era un megáfono inalámbrico. Lo enganchábamos en una parte alta de la iglesia y predicábamos así, muy bien todo. Pero ya estábamos viendo la necesidad de comprar un amplificador. Había iglesias que nos visitaban y queríamos que hubiera más de un micrófono a la disposición, pero con el megáfono no podía. Me recuerdo como ahora que le dije yo a mi esposa: mi amor, nosotros hemos hecho lío para comprar nevera, y nosotros hemos hecho lío para comprar estufa. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer un lío para Dios y comprar un amplificador con micrófono inalámbrico? Y ella me dijo: dale para allá. Hice un lío y compré el amplificador. Todavía está ahí, mis hermanos. Es un sobreviviente. Si ese le dice la historia, mire, si le contamos la historia de ese amplificador, faltarían hojas de un cuaderno, mis hermanos, porque ese es un león. Ese se ha tapado, el agua flotado, mis hermanos, tapado por completo, con lodo por dentro, y lo hemos destapado, lo hemos limpiado con mucha paciencia, lo hemos secado, y ahí sigue echando el pleito, porque ese fue Dios que nos lo dio.
Los micrófonos, mis hermanos, cuando estaban en la iglesia del mercado que se inundaba, se taparon también, todo lleno. Y todo el mundo decía: varón, eso no sirve, eso es electrónico. Lo electrónico, cuando ve agua, se daña. Y Dios diciendo: mentira del diablo, mentira de los demonios. Destapa, limpia, seca y prende. Y destapé, limpié y sequé y prendí. Nosotros no tenemos mucho que cambiamos esos micrófonos. Y esa batería. Eso era cuando se llenó la iglesia, me recuerdo que ese día cogió más agua que siempre. El drum apareció en la puerta, al lado de la puerta, como para darme la entrada, como para decirme: mira lo que pasó. Digo: wow. Y cuando yo empiezo a mirar, veo el high que está virado. Y mis hermanos, y digo yo: ¿y por qué fue, mi hermano, el lodo? Ahí está la batería, mis hermanos. Es que esa no fue el diablo que nos la dio, esa fue Dios que nos la dio. Y tú sabes la patada que eso ha aguantado. Al nombre de Cristo, a su nombre. Mis hermanos, hicimos el lío y todavía hoy nos estamos gozando. Y sintiéndolo bien con ese lío que hicimos para Dios. Porque la verdadera fe no es aquella que se expresa, es aquella que se vive. Y la fe que verdaderamente se vive es aquella que se muestra con obras. Porque alguien dijo: muéstrame tu fe sin obra. No hay forma de mostrar fe sin obra. Que yo te voy a mostrar mi fe. No te voy a decir que tengo fe. Te voy a mostrar que tengo fe por mis obras. En nombre de Cristo. Lo que podían, mis hermanos, no aportaron. Y yo, mis hermanos, yo tenía una intriga con eso que no entendía. Dios mío, ¿cómo es que los pudientes no aportaron? Después me di cuenta que era que estaban envueltos con los mismos enemigos de Israel. Estaban envueltos con los samaritanos. Tenían alianza con Tobías. Tenían alianza con Sanballat. Se habían casado con sus hijas. Había, mis hermanos, un concordato diabólico. Era lo que estaban haciendo la resistencia. Y por cuanto tenían el dinero, dice la escritura que cuando querían hacer los muros, se levantó uno que se llama Tobías y dijo: lo que ellos construyan, una zorra le va a pasar por arriba y lo va a derribar. ¡Wow! ¡Qué soberbia! Pero dice la escritura que aunque los poderosos no quisieron colaborar, cada familia se repartió. Y dice la escritura, mis hermanos, en ese mismo capítulo que leímos: y los de fulano construyeron de tal lugar a tal lugar. Y los de fulano al lado construyeron de tal lugar a tal lugar. Y los de fulano de tal lugar a tal lugar. Y los de fulano de tal lugar a tal lugar. Y los de fulano de tal lugar a tal lugar, mis hermanos. Hasta el punto que los mismos enemigos se turbaron y dijeron: esta gente van a terminar el muro porque se han puesto para eso. Y dice la escritura que ahí metieron la intimidación y le mandaron, mis hermanos, de que a través de un profeta, tengan que tener cuidado. Que no todo el mundo es profeta, ni todo el mundo está hablando de parte de Dios en estos tiempos. Lo que más es habladores. Gente hablando por presunción. Pastor, escucha lo que dice Dios. Sí, yo te voy a escuchar, pero tienes que tener cuidado. Que si hay algo que Dios me ha permitido tener por su infinita misericordia y discernimiento. Yo sé cuando hay profetas que lo que quieren es consagrarse a través de palabras positivas. Te conocí. Y también sé cuando hay profetas que lo que quieren es detener la obra. Al nombre de Cristo, a su nombre. Un supuesto profeta se acercó a Nehemías y le dijo: mira, así dice Jehová, métete en su casa, en el templo. Porque estaba por principio que no se podía matar un hombre en la casa de Dios. Aunque después pasaron unos estragos, mis hermanos, a través del justo Zacarías, el cual mataron en el altar. Pero esos son otros temas, que también por eso vino la ira de Dios sobre. Pero el punto está que había un principio dentro de la casa de una casa, gloria de la casa de Dios, para que se entienda. No se podía matar una gente. No te podía derramar sangre. No podía entrar un leproso. No podía otra mujer en sus días. En fin, había un principio de no más muerte en la casa de Dios. Le digo: mira, si dice Jehová, métete en la casa, porque de cierto esta noche van a venir a matarte. Por eso le dije, mis hermanos, no cogemos soborno, pero tampoco intimidación de nadie. Dice la escritura que cuando a Nehemías le dijeron eso,
Nehemías dijo: ¿quién que fuera como yo se escondería en la casa de Dios para salvar su vida? He aquí que no me voy a esconder en la casa de Dios. El que me quiera buscar, que se prepare a pelear, que yo no voy a correr. Y dice la escritura, el mismo Nehemías hablando: después me di cuenta que fue que lo sobornaron para que profetizara y me intimidara y me hiciera quedar en vergüenza delante de la gente. El último que corre, mi hermano, en una campaña es su líder. Pero si usted ve el líder que corre, mi hermano, cuando el líder corrió, todo el mundo corre. Esto fue una estrategia al cuello que le tiraron. Que el pastor se embala, y si el pastor se embala, van a correr todas las ovejas, se van a dispersar todas las ovejas. Por eso escrito está: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Le tiran al pastor, mis hermanos, pero el pastor era un pastor guapo, un pastor que Dios, ¿quién que fuera como yo se va a intimidar? ¿Quién que fuera como yo se va a esconder en la casa de Dios? Dile, mis hermanos, que no me voy a esconder. Entre los ignorantes quizás decían: ese pastor es rebelde, porque le están profetizando. No todo el mundo es profeta. Dice la escritura textualmente: luego me di cuenta que fue que lo sobornaron para que me intimidara y me hiciera quedar mal delante de la gente. Pero como verdaderamente lo estaban acechando, dice la escritura que la construcción no se paró. Él dijo: no podemos negar que nos quieren matar, pero tampoco podemos negar que hay que seguir construyendo. Por tanto, vamos a construir y vamos a velar. Con una mano el cubo y con la otra la espada. Que cuando ellos vengan, le mandamos el cubo atrás y después le damos con la espada. Dice la escritura que cuando los samaritanos, para que entiendan el porqué, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Por eso es necesario estudiar los libros históricos de la escritura, para que usted entienda el contexto y el porqué de las actuaciones. Cuando los samaritanos lo estaban acechando para caerle, dije de repente, que ellos miraban y decían: güey, y esta gente está loco, ¿cómo es que están construyendo? Pues yo estoy viendo que hay uno que tiene un cubo en la mano y en la otra tiene una espada. ¿Y qué es esto? ¿Quién ha construido con espada? Dijeron: hey. Y entonces cuando ven al otro: oye, pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy viendo a uno que tiene un cubo en la mano, pero tiene un arco con su flecha puesta ahí mismo para de una vez figano. Pero ven acá, pues yo no entiendo cómo es que esta gente está construyendo. Porque yo veo a uno con un cubo en la mano, pero lo veo también con un escudo y con una daga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente está construyendo de una manera sobrenatural. Hay una enseñanza que Dios nos da. Nosotros estamos llamados a construir, pero sin ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás no está durmiendo, mis hermanos. No, Satanás está pendiente. Por tanto, usted tiene que construir, pero estar, mis hermanos, con los ojos abiertos. Que si el diablo quiere venir en la noche le damos. En la mañana le damos. Si viene en la tarde, que le damos, mis hermanos. Porque aparte de que estamos edificando, estamos armados. Al nombre de Cristo. A su nombre. Cuando los samaritanos vieron que ellos estaban armados, desistieron y dijeron: suelten esa gente, que esa gente está loco en Dios. Al nombre de Cristo. A su nombre. Dice la escritura que habiendo el pueblo de Dios habiendo pasado por toda esta circunstancia, terminaron el muro, agárrelo, conforme a donde leímos, en 52 días. Tiempo récord. 52 días. Y cuando sus enemigos escucharon esto, que llevaron el tiempo, pues yo lo vine en estos días, y ya construían esos muros. Es que era de noche y de día. Esto no, no sé si usted ha visto empresas que tienen 3 horarios. Yo no sé si ellos tenían 3 o tenían 2, pero ahí no se dormía. Ahí eso era el relevo. Pero los muros había que construirlos, porque cuando el pueblo está enfocado, mis hermanos, y Dios está en el asunto, no hay cosas imposibles, no hay cosas grandes, no hay cosas que no puedan hacer. En 52 días. Y lo que dijeron: ellos no van a poder hacer esos muros. Cuando vieron que lo construyeron, dijeron: ¿cómo?
Y las otras naciones que escucharon, vieron que ellos construyeron esos muros. Y dice la escritura que temieron. Cualquiera teme. Usted ve que Estados Unidos de una vez se pone en alerta cuando escucha que sus enemigos quieren hacer bomba atómica. Cualquiera. A usted que le diga, mira, tu enemigo se compró una pistola, usted no se llena de temor. Cualquiera. El pueblo de Israel hizo muros, ya no se podía entrar tan fácil. Con razón se llenaron de temor. Pero lo que más me impacta no fue que se llenaron de temor, sino que también se llenaron de humillación. Se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque ellos no eran muchos. Escuche esto. Ellos no eran muchos. No eran ese gran ejército, no eran ese gran número de personas. No fueron todos que vinieron, mis hermanos, no. Fue una parte que vino, que volvió, mis hermanos, de Babilonia para Jerusalén. Por tanto, ellos, los enemigos miraban el número y decían, ese grupito de gente va a poder hacer nada. Cuando los enemigos venían y dicen, pero mira, no fue guerreros los que vinieron, esa gente no van a hacer nada. Lo tenían totalmente menospreciado. Y yo le voy a decir lo siguiente, yo mismo he sido víctima de desprecio, pero el desprecio es lo que me ha ayudado a superarme. Me recuerdo que había algunas personas que cuando yo le decía que estaba pastoreando en San Cristóbal, ¡en San Cristóbal! No, todo el mundo pastorea en San Cristóbal. Una, porque los alquileres son muy caros, no lo aguantan. Y dos, porque a la gente en el pueblo no le gusta arrepentirse. Entonces, hasta el punto que habían algunos que me decían, y usted dígame, ¿sigue pastoreando en San Cristóbal? O sea, que yo están esperando que yo dejara de pastorear en San Cristóbal, porque como esa pregunta de que tú estás pastoreando todavía en San Cristóbal, o sea, como que yo estoy como que si tienen una fecha, porque digo, ¿y esto? Y esa pregunta que si todavía estoy pastoreando, ¿y entonces era que tú me conociste pastoreando en San Cristóbal? A que queramos cambiar o que cambiemos por alguna circunstancia, pero esa no es la pregunta que tú le haces a un amigo. Dice que si todavía estás pastoreando en San Cristóbal. No, estoy pastoreando en Catanga. Estamos pastoreando aquí en San Cristóbal. A nombre de Cristo. A su nombre. Hay algunos que nos conocieron cuando estaban en el mercado. Que nosotros le decíamos en el mercado, la iglesia de las aguas. Se llamaba Bote Lleno de Amor, reserva de las aguas, porque había una mata de agua. Que, mire, uno siempre que ve una mata que se llena de fruto y dice, wow, qué bendición, Dios mío. Pero nosotros lo veíamos de una manera diferente. Porque la mata de agua estaba encima de la iglesia y la iglesia era de zinc. Ahí el que sufría del corazón tenía que ir con su medicamento bebido o bien orado. Porque había veces que caía unas aguas que parecían coco. Y yo me río hoy, pero anteriormente me daba mucha vergüenza. Había veces que inventaba los hermanos de otra iglesia. Wow, Dios mío, tú eres maravilloso. Y estaban ellos sentados y sentados. Y cuando caí en esa agua, yo brincaba y decía, wow, espérate, piedra, piedra, piedra. Y nosotros, hermanos, que ya estábamos acostumbrados a los aguazos de esa mata. Ay, Dios, padre, a mí me da una vergüenza. Yo me río ahora porque cualquiera se ríe después que se sana. Fíjense, mis hermanos, que usted se da un atrayón, rebala para un atrayón, y el único que no se ríe usted, pero después dice, yo me dio un atrayón, y se ríe usted, pero después que se sana. Yo me río ahora, pero mire, yo no tenía dónde meter la cara. Había un evangelista que me decía, varón, varón, y sacaba la cabeza por la ventana, varón. Y yo tenía que decirle, no, tranquilo, varón, es que encima de la iglesia, no sé si usted se fijó por dentro, hay una mata de agua. Y hay veces que hay unas aguas que son grandotas, varón. Es más, ya había mis hermanos que cuando se terminaba el culto, habían algunos que querían salir más rápido que otros para recoger las aguas. ¡Aleluya! Mirándolo por el lado amable. Bueno, ya que no diste ese fundazo, dame coger las aguas por lo menos. Bueno, esa doctora Carmen, usted cargó muchas aguas de esa mata. Yo me bebí unos buenos jugos de esa mata de agua. Unos buenos jugos. Inclusive yo siempre bebía jugo de agua, era que lo ponía hasta que se fermentara. Ahí aprendí a beber jugo licuado, porque eran muchas aguas.
Y ya no quería esperar que se fermente. Yo, no. Vamos también licuado. Pues bien, mis hermanos, cuando las personas que nos visitaron veía ya, veía decir, a pelear, decían, bueno. Entonces cuando le invitamos, ellos dicen, en el mercado. Digo, no, como en el mercado. Nosotros estamos en la General de Gel. ¿Cómo, varón? ¿Usted está ahí? Varón, por los locales, ¿por qué tienen que ser? Empiezan a hablarme de esta cuestión. Y yo le digo, pero vean acá, y es que soy tan feo, tan pobre, tan chiquito. Mis hermanos, ¿quién nos llamó Dios? Entonces el texto termina diciendo que esa es la parte más hermosa, más exquisita de toda la lectura. Dice, entonces, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho toda esa obra. Si Dios lo hizo, ¿usted cree que fue una dificultad para el Señor? Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Pero Dios necesita hombres y mujeres que despertemos, que no nos dejemos sobornar ni intimidar por nadie, que no nos asociemos con gente que no camine conforme a los principios en Dios, para que mañana no puedan alegar derecho. Y que mientras edifiquemos, también nos cuidemos, porque lo que Dios dijo lo va a hacer, y el que dijo no mintió. El que habló no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios habló de nuestra congregación, y estamos viendo cada día que pasa lo que Dios ha dicho. En el día de ayer, si no lo sabían ya, firmamos los papeles de la compra del terreno. O sea que habíamos comprado un terreno solar, no muy grande, de unos 197 metros. Pero luego el Señor puso gracia y encontramos al dueño de al lado y logramos que nos lo venda también. Entonces ya tenemos un terreno, creo que es suficiente para hacerle una bonita casa a Dios. Tengo un amigo que él es topógrafo. Y él me dijo, cuando vaya a trabajar con los planos, me dice para hacerte el levantamiento. Me voy a mandar el personal para que te haga el levantamiento. Y ya tengo un ingeniero que me dijo, dime con qué tú quieres que te ayude. ¿Quieres los planos? Le dije yo, usted no sabe lo que usted está haciendo, porque él es cristiano. Yo le dije, yo le había dicho a Dios que yo quisiera que el arquitecto que me vaya a hacer los planos sea cristiano, para que entienda la revelación de lo que verdaderamente busca una iglesia. Usted está haciendo una oración contestada, que no se hable más. Le voy a dar la medida para que ya usted vaya pensando en cuál es el diseño de los planos. Al nombre de Cristo, a su nombre. O sea, Dios está poniendo la gracia y la disposición. No te quedes tú dormido, no te quedes indiferente, porque recuérdate, si los grandes no contribuyeron y como quiera la obra se hizo, no vayas a pensar que porque tú no contribuyas la obra se va a detener, pero va a quedar plasmado en la historia, en las crónicas de la iglesia de Dios, quién aportó y quién no aportó. Porque si Dios, si reconocer a los que aportan hubiese sido malo, Dios no pone ahí lo que aportaron. Dios no apunta ahí cuáles familias construyeron. Dios lo hubiese dejado en el anonimato ahí. Dice, no vamos a hablar de eso. Es para que no vaya a haber problema. No, Dios lo puso. Ponme ahí a fulano con su familia que contribuyeron. Pónmelo ahí, programarlo en la crónica ahí. Y ponme a fulano, y ponme a fulano, y ponme a toda la familia. Y ponme a los jefes de casa, y ponme a los nombres de los profetas. Pero fíjense, estamos hablando del libro de Esdras, y el libro de Esdras está hablando de Zacarías. Estamos hablando, mis hermanos, del libro de Nehemías, estamos hablando de Ageo. Porque hasta los profetas de Dios tienen que aparecer ahí en la crónica. Tienen que aparecer, mis hermanos, en la memoria del templo, que ellos se prestaron para construir casa a Jehová. Al nombre de Cristo, a su nombre. El anonimato sirve para que los que se duermen
gocen de un privilegio que no les toca. Hay gente que hasta el día de hoy no entiende por qué Dios mata a Ananías y Zafira. Lo que pasa es que la Biblia dice: el de honra, honra, y respeto, respeto. Y habían hombres que estaban gozando de esa honra por cómo se dejaban usar por Dios. Como por ejemplo, la Biblia habla acerca de Bernabé, que se le apellidó Consuelo porque era un hombre abierto para con la iglesia. Y gozaba, mis hermanos, de ese respeto y ese reconocimiento. Pero ¿qué dice la Escritura? Que habían otros que querían, porque es bueno, mis hermanos. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiere ser respetado? Todos queremos ser amados, respetados, reconocidos. Todos. Hay algunos que quieren vender una revelación extraña, pero todos queremos ser reconocidos, porque la misma Biblia dice: tener en doble estima a los que se desempeñan en la enseñanza y en la predicación. O sea, Dios mismo habla honra. Dios habla de honra entre hombres y habla de respeto. ¿Y cómo Dios mismo habla de honra y de respeto? Usted me va a decir a mí que a usted no le interesa que lo respeten, que usted me va a decir a mí que a usted no le interesa que lo honre. Mi hermano, si hay algo que al hombre le gusta, mis hermanos, ser honrado. Pero si hay algo que no podemos nosotros negar, que es muy coherente, que usted quiera ser honrado sin usted a tener actuaciones dignas de honra. Ananías y Zafira querían esa honra, pero querían, mis hermanos, venderse como que hicieron más de lo que hicieron. Y se valieron de mentiras. Se valieron de mentiras. Y Dios es enemigo de la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Por eso terminan como terminan. Al nombre de Cristo. A su nombre. Mis hermanos, esta predicación de esta mañana, más que una predicación, es un llamado a la obra del Señor. Es un llamado que le estamos haciendo a la iglesia, le estamos haciendo a todo el que nos puede escuchar. Es un llamado a la obra del Señor. Hay personas que no pueden de una otra manera contribuir de una manera, bueno, pues contribuyen de otra. Hay personas que aportan con su trabajo lo que no pueden hacer con dinero. Hay personas, mis hermanos, que de una u otra manera Dios le permite. Porque si hay algo que Dios no permite, que no haya algo en lo que usted no pueda contribuir con la obra del Señor. Porque si algo nosotros no podemos negar es que hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga.